Hasta luego. Gracias. Pues bueno, gracias. Buenos días a todos, a la comunidad que nos sigue por este medio, por este canal de difusión de la Dirección General del Deporte Universitario. Soy Carlos Vázquez, integrante del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte por parte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Pues bienvenidos a una charla más de un ciclo especial de conferencias sobre el impacto psicológico de la pandemia en los deportistas, coordinado por la Dirección General del Deporte de la UNAM, y hoy estaremos abordando realmente un tema muy relevante, que es afectaciones psicológicas que impactan en los hábitos alimenticios en el deporte. Y para ello tenemos, la fortuna, de verdad que así lo digo con mucho orgullo, de contar con la presencia de tres grandes especialistas y autoridades del país sobre su tema, sobre lo que estaremos abordando. Y me permito ir presentando, por parte de la Dirección General del Deporte Universitario, la nutrióloga Miriam Janet Ruiz Morales. Ella es egresada de la licenciatura en Nutrición Humana por la UAM, cuenta con una maestría en Ciencias del Deporte y del Ejercicio por la Universidad Pablo de Olavide, España. Miriam, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora en Psicología por la Universidad de Granada, postdoctorado por la Universidad de Valencia, España, la doctora Janet López Wallace. Actualmente ella es coordinadora fundadora de la Maestría en Psicología del Deporte por la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, y es un gusto y un placer poder estar en este foro compartiendo con estos especialistas. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Tenemos también por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, un estudiante de doctorado en psicología, estuvo trabajando un buen rato con CONADE y deportistas. Actualmente labora en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, el maestro David Guerrero Mayorga, quien se enfoca en factores de riesgo de la conducta alimentaria en deportistas. Tiene mucha experiencia trabajando en alimentos, deportistas, desde un enfoque netamente clínico. Bienvenido, maestro David. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy honrado de estar aquí con ustedes y también de estar con mis compañeras. Pues bueno, ya estamos aquí. La verdad es que yo estoy muy contento de que hayan aceptado esta invitación. Y pues bueno, el tema, vamos a darle velocidad porque tenemos poco tiempo, pero creo que lo podemos aprovechar bastante bien. Y es que el tema, precisamente, afectaciones psicológicas que impactan en los hábitos alimenticios, bueno, pues ya lo sabemos, la pandemia nos llevó, o llevó a los deportistas en este caso, a detener de un día a otro, de manera súbita, prácticamente las actividades deportivas que estaban haciendo. Toda su rutina se suspende de un momento a otro, su preparación con miras a competencias, a nacionales, a selectivos, etcétera. Y esto, pues bueno, hacer un alto de manera súbita, drástica, nos lleva en la mayoría de todos, a todos los seres humanos, inclusive en un mayor o menor grado, a tener un ajuste en muchos sentidos. Uno de ellos, por supuesto, y que además de vital importancia para los deportistas, es la alimentación, lo que consumimos día a día, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Va a ceder la palabra a la maestra Miriam. En tu día a día, Miriam, como nutrióloga, ¿cuáles son los principales cambios en los hábitos alimenticios que tú puedes identificar desde la pandemia a hoy, a la fecha, en esta población de deportistas? Ay, bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir? Y bueno, como bien dices, pues bueno, han ocurrido muchísimas cosas. Creo que todos hemos sufrido, hemos pasado por diferentes fases. Pero bueno, te puedo decir que a partir de marzo del 2020, pues lo primero que te puedo comentar es que fue un shock para todos. Es decir, Claro. hemos estado pasando por un proceso. Los primeros puntos que yo identifico que han ocurrido a partir de la pandemia y que han estado desarrollándose en este tiempo es que lo primero fue que hubo una falta, primero una falta de comunicación entre los deportistas y sus entrenadores. O sea, fue un rompimiento entre toda la cuestión de la rutina habitual. Hubo también una reducción, por ejemplo, en el ámbito deportivo, en el sentido de que se acabaron todas las competencias. Entonces, bueno, eso causa un impacto muy importante en la psique de los deportistas.
Lejos de esa situación que es romper con una cuestión, unos hábitos, pues eso se va a ver impactado directamente en la cuestión de la salud. Por ejemplo, yo lo que he notado como nutrióloga y en la práctica es que lo primero que a nosotros nos afectó es el hecho de estar encerrados físicamente y psicológicamente. Hablando desde el punto de vista de nutrición, el hecho de que tú ya no te puedas mover y puedas, digamos, hacer tu rutina de ejercicio, va a impactar directamente en tu peso corporal. Es decir, aumentó el sedentarismo. Durante esta etapa hemos estado sometidos a unas jornadas bastante largas de trabajo y estudio. Entonces los tiempos de ocio pues prácticamente quedaron nulos. Es prácticamente levantarse de la computadora para ir a sentarse al sillón y ver el celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo también un cambio en cuanto a los hábitos de alimentación. Regularmente a los deportistas y bueno, nosotros que estamos en esta situación, pues ya no tuvimos esa oportunidad de comprar alimentos frescos, de preparar alimentos frescos, rompimos con un horario, ya no se han roto también los ciclos circadianos, o sea, es decir, ya no podemos dormir adecuadamente, porque ya no hacemos también actividad física. El hecho de estar tanto tiempo también encerrados, pues nos favorece que uno pueda tener o adquirir alimentos altos en energía. Por ejemplo, ahora ya es muy fácil utilizar las aplicaciones, pedir una pizza, refrescos y comerlos en casa, ¿no? El hecho también de que ese tipo de alimentos te provocan o te hacen sentir mejor, es un confort y eso, bueno, favorece que también aumente el peso corporal. O sea, obviamente, las personas que ya tenían alguna patología asociada como diabetes u obesidad, pues obviamente se exacerbaron esos problemas. Y una de las cosas que también ha impactado es que en los chicos, pues también, y en las personas adultas también hubo un incremento de uso de sustancias, algunas recreativas y también consumo de alcohol. Entonces, bueno, esto impactó, fue algo brutal en todos nuestros hábitos, pero bueno, principalmente es lo que yo logro identificar, algunos otros, ¿no? Eso fue ocurriendo durante el inicio de la pandemia. Lo que actualmente vemos es que ya prácticamente vamos de salida, pero se siguen conservando muchos de los puntos que ya comenté y vamos a incrementar uno que fue también, que, tomando en cuenta que ya muchas personas ya se enfermaron de COVID, pues bueno, vienen también esas secuelas de la enfermedad y también pues se ha exacerbado el consumo de medicamentos, el consumo también de suplementos, muchas veces autoconsumo sin preguntarle al médico y bueno, pues esos son como los puntos importantes que deberíamos de tomar en cuenta. Claro, Miriam, y es que, bueno, ya vamos de salida, dices también, es importante mencionar que vamos ya retomando poco a poco de manera gradual, en algunos casos, en otros casos no tan gradual, sino de pronto regresa a las actividades normales y entonces habrá un nuevo ajuste en cuanto a alimentación, supongo. Sí, claro, es primordial porque prácticamente pareciera que muchos estamos como que nuestras vacaciones se alargaron, pareciera que esa es la percepción cuando uno habla directamente con los pacientes, pareciera que pasamos por un periodo largo vacacional y todos estamos como en esa situación de ya querer salir para retomar todas nuestras actividades, sobre todo porque sí se ha visto en algunos artículos, por ejemplo, un artículo reciente que acaba de publicar Frontiers, acaba de hacer un review en el cual el peso corporal en todos ha cambiado. De hecho, es aumento de peso corporal, exacerbación de esos problemas, de esas patologías asociadas. Y obviamente, pues, tenemos que hacer una revaloración médica, es decir, ver en dónde estamos, hacer una valoración mínima en un laboratorio, una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina mínimo, para saber cómo estamos, porque seguro en muchos pacientes se habrá incrementado el aumento hubo un aumento de glucosa, aumento tal vez de cambios en la tensión arterial. Y bueno, una vez de que nosotros ubiquemos esa situación, pues entonces dar pie a un cambio de alimentación gradual, flexible, que pueda otra vez ubicarnos en un estado saludable. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí, Miriam, yo me estoy quedando con estos deportistas que pues cambian su alimentación, suben de peso por baja actividad, consumen alimentos altos en energía, con aplicaciones. Bueno, pues esto ya es de moda, de hecho es muy usado y esto genera un aumento de peso, poca o baja movilidad. Bueno, pues vamos a ir con esta parte, cómo nos está afectando la parte de nutrición. Y ahora le estaré comentando o preguntando a David
que se enfoca mucho en la parte clínica, en la parte psicológica. David, ¿cómo respondemos psicológicamente ante los cambios? O sea, ¿qué relación tiene estos cambios por la comida? O sea, puede ser costumbre, puede ser por ansiedad, no sé, pero hay una relación evidentemente en la parte emocional y en la parte de los alimentos. ¿Por qué? ¿Cómo respondemos y por qué respondemos así? No sé si tendremos alguna respuesta de esto. Efectivamente, la existe y la voy a tratar de ir desmenuzando. Y creo que así como lo menciona la maestra Miriam, a todos en general nos impactó. Nosotros por naturaleza propia como seres humanos tenemos una respuesta de adaptación, ya sea desadaptativa o adaptativa, pero nosotros vamos a modificar algo. La pandemia significa algo, estar encerrados en un inicio. Si nosotros nos vamos inclusive a esa parte evolutiva en la cual había escasez de alimento, había condiciones en las cuales había un cambio de clima extremo, todas esas condiciones extremas que nos podían hacer adaptarnos a esos ambientes era funcional. E inclusive se puede decir que estas características muy parecidas o cercanas a la depresión eran funcionales porque teníamos que bajar la energía. Teníamos que estar nosotros adentro de cuevas, teníamos que estar nosotros en poco movimiento porque estar afuera era peligroso. Entonces, dentro de nuestro genotipo, tenemos todavía ese tipo de reacción y es lo que se activa, o bueno, las propuestas es lo que se activa actualmente en la pandemia. ¿Qué genera eso? Una baja actividad. Y es donde viene el factor psicológico. Nosotros tenemos 4 hábitos que se comienzan a adaptar en ese sentido. El cognitivo, es decir, el de pensamiento, la reacción fisiológica, todo lo que tiene que ver con el sistema autónomo. Tenemos el factor emocional, el afectivo, cómo comienza todo el proceso de regulación o desregulación emocional. Y por último, nuestro comportamiento, qué es lo que alcanzamos a hacer con respecto a nuestra capacidad motriz. Esos 4 hábitos son los que se modifican totalmente, que si lo llevamos al terreno ya más social, más general, es lo que nos comienza a adaptar. O a desadaptar. Esa es la respuesta que puedo dar concreta con respecto a la adaptación y desadaptación. Entonces, dentro del mismo perfil que existe en las personas, llega un estilo de pensamiento amenazante. Es más común que nosotros estemos constantemente pensando en la amenaza ya de algo más tangible que atenta contra nuestra salud o en la peor de las consecuencias, contra la muerte. Entonces, dentro de esta parte es cuando empieza todo este proceso de estar constantemente evaluando si estoy amenazado, si no estoy amenazado. Mi fisiología tiene que estar preparada para ver si tengo que luchar o escapar, tal cual lo teníamos en ese momento. Emocionalmente comienzan a venir emociones que yo llamo oportunistas, irritabilidad, ansiedad, comienzan a llegar los sentimientos de melancolía, toda una gama que depende de la personalidad y de las herramientas con las que cuente la persona. Y comportamentalmente se nos limita. No tenemos la capacidad de demostrar lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Entonces, esos cambios no son menores. El ajuste depende de cada persona. ¿Cómo coincide esto con la alimentación? Y bueno, creo que Miriam habló demasiado, no quiero ser redundante en ese sentido, pero cuando nosotros observamos el comportamiento alimentario, nos vamos a acercar al comportamiento alimentario patológico o psicopatológico, que es cuando nos acerca a ciertos riesgos de padecer un problema físico, un problema mental. ¿Cuáles son los principales? Cómo nos percibimos en nuestra forma, si estamos satisfechos, si nos estamos distorsionando. Si una persona tiene esa característica, muy probablemente la pandemia intensificó eso, sobre todo porque hay algo muy peculiar, el estar encerrados. Nuestra única manera, bueno, una de las principales maneras para estar en contacto con el mundo eran las redes sociales. Incrementó, inclusive, quienes abrieron cuentas de Facebook, Instagram y la famosa aplicación de TikTok. ¿Qué es lo que vemos en esas redes sociales? Figuras, formas, imágenes de cómo se presentan los demás. Imagínense esa persona que no está satisfecha con su imagen y ve a una persona que en condiciones tiene una buena preparación. El proceso de regulación emocional va a ser muy diferente. ¿Qué otro tipo de conductas existen? La utilización de laxantes, diuréticos, etcétera, incrementa la probabilidad del consumo de este tipo de sustancias. Entonces, yo lo veo así, son fichitas de dominó acomodadas que con un solo empujoncito
detonan toda una serie de características cerca de la psicopatología. Si nos vamos al deporte, imagínense, una de las cuestiones para regular el cuerpo, regular todo este tipo de comportamientos es la actividad física, el ejercicio o la capacidad deportiva. Si se le limita al deportista o a las personas en general, ya sea un deportista institucionalizado, un deportista por hobby o una persona que estaba en una rutina de ejercicio de gimnasio, se limita esa parte, ¿dónde va a encontrar la satisfacción con respecto a la satisfacción de su cuerpo? Entonces, viene toda una dinámica, depende mucho de cómo enfrente la persona con estos 4 rubros que les presenté. Factores de riesgo que yo podría proponer que hay que estar constantemente monitoreando si tenemos un estilo perfeccionista, si nuestra autoestima ha estado afectada, si creemos que no gestionamos bien nuestro proceso emocional. Son los principales, son los que la evidencia, la literatura hasta ahorita ha dicho, aplica tanto con población no deportista y sobre todo con población deportista. Eso es a grandes rasgos lo que puedo decir. No sé si estuvo completo. No, bueno, David, es que nos pones algunas palabras que de inicio, esta adaptación que vivimos, entonces podemos decir normalitos. A ver, tranquilos, es normal lo que vivimos. Esto, ¿cómo te estás sintiendo? Esta melancolía, esta tristeza, esta euforia, este enojo. A ver, entonces, normal, ¿sale? Vamos. ¿Por qué? Porque evolutivamente ahí lo traemos ahora sí que no lo elegimos. Nos lo metieron como carga evolutiva genética, unos más, otros menos, y entonces nos tocó lidiar con esto en esta pandemia. Entonces podemos hablar de algo normal. Y entonces me viene esta visión que todos tenemos. Nos lleva a una baja actividad de manera natural. Entonces ahora entiendo por qué nos cuesta trabajo a lo mejor preparar alimentos, porque implica movimiento. Entonces es más fácil abrir la aplicación y pues un Rappi, bueno, cualquiera de estas empresas que nos traen a domicilio, y entonces mantenemos esa baja de actividad, ¿no? Bueno, evolutivamente hay un sentido. Y entonces, otro punto interesante, que no le hacemos caso a la parte emocional nunca. Si traíamos algo, esto viene a detonar. Esto viene a potenciar lo que estaba ahí a lo mejor almacenado, encontró una salida en la pandemia, en el aislamiento, y bueno, entonces, pues se intensifica, ¿sale? Qué importante es entonces estar en constante monitoreo, como bien dices, como bien dice Miriam también, en lo que estamos haciendo en la parte emocional, pues para tener, entre comillas, estar atentos a nuestra salud, basada en las emociones, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar. Ok, muy interesante. David, encuentro relación, mira, con mis pocas ganas de hacer ejercicio. Entonces ya no me preocupo, ahí voy entendiendo esto. Bueno, David, muchas gracias, David. Y estamos tocando un tema ahorita con Janet, bueno, con la doctora Janet, porque entonces, ¿qué sucede con estos deportistas, Janet? Ya vimos que, pues sí, alteramos la alimentación, ya vimos que, David nos dice, bueno, es normal, y entonces tenemos de 2 opciones, Janet. Decir, bueno, es normal, y digo, así me quedo, porque ya escuché a David, ya escuché a Miriam que es normal, y entonces aquí me quedo. Pero sabemos que estos deportistas están acostumbrados a muchas cosas. ¿Por qué de pronto, ya en la práctica, en la realidad, cuando estamos hablando con los deportistas, lo primero que tenemos es un entrenador que nos dice, habla con él porque no quiere entrenar, o no se conecta, o no está haciendo esto, o está comiendo bien mal? Pero con esta idea de, voy y rompo con el hábito que tiene el deportista para que se ponga las pilas, porque ahorita escuchamos el es normal, pero por el otro lado tengo al entrenador que dice, hoy se tiene que conectar, y hoy tiene que estar, y tiene que cambiar, y la tienes que hacer cambiar casi como magia. ¿Por qué nos cuesta trabajo como seres humanos, me incluyo, pues todos somos seres humanos como deportistas, si ya sabemos que a lo mejor no está tan bien, cambiar estos hábitos de comportamiento, sobre todo en la alimentación y en otros más, Janet? Perfecto. Carlos, si me permites, me gustaría, tengo una presentación muy pequeña que me gustaría compartir aquí con todos. Aquí ustedes nada más me gustaría si me pueden confirmar si de casualidad se ve ya la presentación. Todavía no, la tenemos ahí en oscuro. Ya está. Ahí perfectísimo, estamos. Perfecto. Bueno, pues de entrada, como respuesta, ¿no? a lo que tú preguntas por ahí,
bueno, somos entes sociales, ¿no? Entes sociales que dependemos de agentes significativos para modificar nuestro comportamiento. Llámese entrenador, que es la figura principal, ¿no? Para el atleta, pero también en este caso, y de acuerdo a la temática, pues también el nutriólogo juega un papel importante, los padres juegan un papel importante, los compañeros de equipo juegan un papel importante. Entonces, bueno, desde el ámbito de la psicología, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Cómo podemos modificar esta conducta? ¿Qué mecanismos son los que están detrás de estos comportamientos, ¿no? Para poder tener estos cambios de comportamiento en la salud. En este caso, la adherencia al plan alimenticio. Estos se han analizado de diferentes teorías, como las que se muestran en la pantalla, pero bueno, seré sumamente breve, en la cual nosotros hemos trabajado un poquito más, que es la teoría de la autodeterminación, en la cual nos especifica por ahí que para poder lograr una satisfacción, que las personas se sientan como en esos procesos psicológicos adecuados y sobre todo que generen esos indicadores de bienestar, nosotros tenemos que tener un excelente contexto social que facilite estos procesos psicológicos mediadores y a su vez nos genere esos indicadores de bienestar, que obviamente lo que nosotros queremos lograr en este caso, pues es tener una conducta alimenticia saludable y sobre todo, bueno, pues que el control de peso exista, ¿no? ¿Quiénes son entonces? Decía yo, como somos entes sociales, pues son estos nutriólogos, su papel muy importante, son los padres, son los entrenadores y sus compañeros o pares del equipo, ¿no? Para eso me gustaría explicarlo desde dos perspectivas muy generales, que son estilos interpersonales, que están basados en esta teoría del apoyo a la autonomía, de la teoría de la autodeterminación, y estos estilos son de apoyo a la autonomía o estilo controlador. ¿Qué es este apoyo a la autonomía? Bueno, pues es este comportamiento interpersonal que propicia este agente significativo, llámese profesional de la salud, que puede ser entrenador, puede ser nutriólogo, puede ser el padre, para que involucre al deportista a este plan de alimentación o a este plan de entrenamiento. O sea, se da para estos dos casos, ¿no? Entonces, y esto implica, pues, fomentar sus intenciones evolutivas, es decir, la voluntad propia de querer hacer las cosas. Entonces, es ahí la importancia de estos agentes significativos. Entonces, ¿por qué es importante que generen estos buenos contextos de apoyo a la autonomía? Porque van a satisfacer las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación. Y sobre todo, pues se van a conocer sus intereses, preferencias y valores de las personas. Me voy a centrar a ejemplos de nutriólogos que pudiesen apoyar, ¿cómo serían estos ejemplos de nutriólogos? Que también lo podemos transformar en entrenadores, pero nutriólogos que pudieran apoyar la autonomía. ¿Cómo podríamos ver ejemplos de esto? Bueno, pues analiza en el momento que especifica un plan de alimentación, analiza con él este plan de dieta o este plan de nutricio. Bien, tiene en cuenta la opinión de los alimentos preferidos de los deportistas y lo involucra en la toma de decisiones de su propio plan. Proporciona información acerca del plan alimenticio. ¿Por qué tiene que tener estos componentes proteicos? ¿Por qué esto? ¿Por qué más carbohidratos? ¿Por qué tenemos que explicar el por qué realizamos las cosas? También tenemos que otorgar información apropiada y precisa para el logro de este plan de alimentación, mostrar ejemplos de porciones, platillos, alimentos, es decir, no dictar las cosas, dar una justificación del por qué y hacerlo parte de esto, para que ellos verdaderamente sientan el compromiso de poder llevar ese plan alimenticio. Claro, Tiene en cuenta los sentimientos y situaciones personales de los deportistas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás en línea? ¿Ya estás presencial? ¿Cómo estás? ¿No? ¿En qué situación se encuentra para poder generar ese plan? ¿En qué momento de la temporada se encuentra? ¿Ok? Y sobre todo promueve, ¿no?, el disfrute. Generalmente prepara una dieta de este deportista, le propone que innove platillos, ¿no? Para que a lo mejor en una siguiente sesión le platique qué nuevo platillo hizo con base a lo que a él le guste y sobre todo que tiene que cumplir. Y sobre todo, ¿no?, este interés de lograr este plan alimenticio. ¿Qué pasa cuando tenemos estos nutriólogos con estas características, ¿no?, que los hacen parte de este plan, de su propio plan? Bueno, pues ¿cómo percibe el deportista este tipo de nutriólogo? Pues obviamente siente que su nutriólogo le brinda opciones alternativas, se siente comprometido y comprendido con su nutriólogo y con su plan, que eso es lo más importante, ¿no? Le transmite confianza sobre su capacidad para disposición de realizar adecuadamente un plan alimenticio, le motiva a que haga preguntas cuando se establece este plan y sobre todo le escucha cómo le gustaría incluir ciertos alimentos, ¿no? Entonces yo creo que, y sobre todo que sabe que el nutriólogo le comprende cómo ver las cosas antes de sugerir cualquier cosa nueva. Entonces creo que el sentirse parte de este plan ayuda muchísimo al mantenimiento y la adherencia de la conducta. ¿Qué pasa con este otro estilo?
Bueno, pues muchas veces también encontramos a profesionales de la salud e incluso entrenadores en los cuales tienen comportamientos coercitivos, ¿no? Intimidan, tú no lo vas a lograr, si tú no le echas ganas, pues ni modo, no vas a participar, si tú no bajas el peso que nosotros tenemos establecido, no vas a dar pues obviamente el peso para la competencia. Entonces como que siempre hay esos castigos, ¿no? Esas consecuencias negativas. Entonces pues también en el nutriólogo podríamos llegar a ver esto, tenemos el plan, lo dictan el plan, lo entregan, y si no lo cumplen ya no es problema del nutriólogo, es problema del deportista. Entonces tenemos que hacerlo parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas características de este nutriólogo? Bueno, pues tienen estos comportamientos coercitivos, utilizan premios y castigos en la elaboración de nuevos planes, propician la competencia, es decir, mira, ya tu compañero le dio exactamente lo mismo, pero ya bajó, o ya damos esta competencia entre deportistas, ¿no? Determina la totalidad de los alimentos sin considerar al atleta, utilizan lenguaje de controladores como si no comes esto, pues no lograrás esto, ¿no? Entonces, controla la vida de los deportistas incluso dentro de su actuación como nutriólogos. Estos son ejemplos que no nada más de verdad vemos en el ámbito del nutriólogo, lo vemos en el entrenador, en los padres y demás. Entonces, cuidemos mucho en no generar estos estilos controladores. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen este tipo de agentes significativos, llámese nutriólogos, entrenadores, padres de familia, pues vamos a encontrar que ellos sienten que les controlan todo en su vida, de tal manera que cuando tenemos estos periodos como pandemia, en donde todo cambia, el fuero de control está a flor de piel, pues obviamente nosotros no tenemos control de nuestra vida porque estamos enseñados a que nos controlen la vida, ¿no? Entonces, ojo, esto es muy importante y por eso es que nos está afectando tanto, por este tipo de estilos controladores que muchos agentes nos han propiciado. Entonces, bueno, también ellos perciben cuando tenemos este tipo de estilos que son inflexibles en los planes alimenticios, que utilizan lenguajes ofensivos e hirientes disonantes y sobre todo ponen demasiada presión sobre las personas. O sea, no se enfocan en este logro de, bueno, ya logré bajar a lo mejor cierto porcentaje de grasa, aunque a lo mejor no haya bajado el peso. No sé, o sea, siempre ver la manera de cómo sí se están esforzando y cómo lo están logrando, ¿no? Entonces, solo de manera así ya para concluir, hemos visto por ahí ciertas investigaciones en las cuales se observa cómo estos climas motivacionales tienen relación con el nivel de la adherencia y donde se vieron las principales diferencias significativas, que cuando hay ese aprendizaje colaborativo entre las personas, es decir, entre quien establece el plan y el deportista, pues mejora este nivel de adherencia y sobre todo cuando no hay castigo por errores, pues también hay más nivel de adherencia, ¿no? Entonces, y bueno, pues aquí encontramos también otra investigación y bueno, para no tomar mucho tiempo más por ahí, me gustaría que, pues obviamente los profesionales que estamos aquí en el ámbito de la psicología y de nutrición, pues que veamos cómo podemos permear lo que nosotros hacemos desde nuestra esfera como psicólogos, o en este caso como la nutrióloga Miriam, cómo podemos hacer que estos climas que generamos, transferirlo hacia los padres, hacia los compañeros de equipo, para que faciliten esta adherencia a la actividad física. Entonces, pues por mi parte, respecto a esto que yo quería comentarles, sería todo y no quisiera tomarme más tiempo y bueno, para dar respuesta a más preguntas, para así que ponerme a la dinámica que ustedes por ahí ya tenían planteado. Muchísimas gracias. No te preocupes, Janet, y es que de eso se trata, no pasa nada. Y bueno, aquí estoy retomando precisamente la importancia de poder ver a la persona que funciona apoyada de un entorno social. O sea, no solamente el decir, Carlos habla con él como psicólogo, David, o nutrióloga, Miriam, dale una dieta y que se ajuste, porque entonces tenemos que entender que no es la forma o la forma ideal para obtener un resultado si estamos teniendo no estamos teniendo o viendo la motivación de nuestros deportistas como la quisieran ver a veces los entrenadores, ¿no? Dependemos de un contexto social, dependemos de inclusive la forma en la que vamos a trabajar con ellos y podría, si bien nada más hacer un pequeño resumen, Janet, doctora, la forma favoreciendo, involucrando al deportista en el proceso. Qué importante es involucrar al proceso, porque efectivamente del otro lado caemos con este esquema autoritario donde prácticamente te subes o te saco del equipo, te subes o te vas o no te presentes. Entre azul, entre blanco y negro, no hay términos medios. Creo que aquí lo que debemos entender es que en la medida en que podamos involucrar a la persona en un contexto social, padres, amigos, compañeros, como bien lo dices, doctora,
será mucho más fácil involucrándole en el proceso que podamos obtener un resultado mucho más efectivo para adherir a la persona, en este caso, a que se mantenga haciendo ejercicios, que se mantenga comiendo lo que Miriam le va a decir, etcétera, ¿no? Bueno, qué importante es este contexto que nos estás comentando. Pues muchas gracias, doctora. Bueno, y es que entonces voy a regresar con Miriam, con nuestra nutrióloga, con la maestra Miriam. Miriam, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya sabemos que pues, ya agarramos lo rápido, lo que está a la mano, que generalmente no es lo más sano, pero hay algo que podemos hacer, Miriam. Podemos sustituir inclusive alimentos, debemos ser exigentes o flexibles, que creo que aquí, como nos dice Janet, ya empezamos a ser un poco más flexibles con lo que consumimos, pero ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Ahora sí que, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Ok, bueno, retomando el punto de la doctora Janet, bueno, sí me gustaría comentar que el trabajo del deportista es un trabajo multidisciplinario, ¿ok? Entonces, como dice ella, pues debemos de trabajar no solamente, por ejemplo, como nutriólogos, solamente ubicar mi área de trabajo, sino también tener la posibilidad de tener comunicación también con el entrenador. No ser intrusivo, pero sí tener una comunicación amplia con el deportista para que pueda lograr su objetivo. Yo creo que aquí lo más importante es que un deportista desmotivado no va a poder lograr no va a poder lograr un apego ni el entrenamiento ni a la dieta. ¿Ok? Entonces yo creo que aquí lo más importante desde el punto de vista biológico, siempre es importante ubicar al deportista en su realidad física y sobre todo también cómo está su estado de salud para poder tomar una decisión con respecto a la organización del entrenamiento y la organización del plan de alimentación. Y también que involucre un plan digamos, un estrecho trabajo con el psicólogo, porque obviamente el psicólogo tiene que hacer una evaluación de cómo se encuentra el deportista, pues obviamente para hacer el recuento de los daños de la pandemia, ¿no? Porque todos tenemos un daño, eso es una realidad. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo sugiero es hacer una valoración, tanto física, es una valoración en el cual implique hacer una determinación de valores biológicos, como ya había comentado al inicio, desde el punto de vista de entrenador, hacer una evaluación física donde se pueda ver cómo está el estado cardíaco, la valoración para hacer un entrenamiento aeróbico, ver cómo está su estado de fuerza, es hacer una valoración biológica, morfofuncional, y como yo había comentado de la parte psicológica. Una vez de que nosotros tenemos ya ese resultado o esa valoración, entonces ya podremos tomar una decisión de lo que vamos a hacer con respecto a la alimentación. Bueno, desde el punto de vista, digamos, nutricional, pues tenemos que ser flexibles porque no vamos a tener un deportista que va a tener el mismo nivel del año pasado que el que tenemos ahora. Entonces, tenemos que empezar con un plan, digamos, de acondicionamiento en todos los sentidos, desde el psicológico, bueno, ya los expertos ya me comentarán, pero sí es importante empezar no desde cero, pero sí retomar desde un estado mucho más básico para que pueda otra vez trabajarse la parte de la motivación, sin hacer planes de alimentación muy estrictos, sino mantener un buen rapport o empatía también con el deportista. ¿Ok? Entonces también hay que revisar la parte socioeconómica porque hemos pasado por la pandemia en el cual también la economía implica que no se puedan conseguir alimentos también como, digamos, caros, ¿no? Entonces hay que ver la economía del deportista, cómo están las dinámicas familiares, ¿ok? Revisar cuál es su estado de nutrición, ver si está saludable. Hay deportistas que incluso puedan tener también algunas dislipidemias desde el punto de vista biológico y entonces con eso armar un plan de alimentación. Primero que sea flexible y que sea personalizado, tomando en cuenta esos puntos. No sé si quieres que yo empiece a puntualizar en la recomendación general o quieres que me quede en esta parte. No, adelante. Aquí la idea es ya, ¿qué vamos a hacer? Mira, estamos perfectamente adelante, no pasa nada. Perfecto. Entonces, ya que ubicamos eso, ¿qué es lo que recomiendo? Primero, ver qué disponibilidad de alimentos tiene el deportista. Es decir, si puede comprar frutas de temporada, enfatizar alimentos que sean económicos, que se puedan consumir alimentos frescos, que son los que tienen mayor cantidad de antioxidantes. Ahora, en este periodo de encierro, es bien cierto también que nosotros, en la mayoría de la población, estoy hablando de un 80%, biológicamente tenemos una deficiencia de vitamina D.
algunas deficiencias de antioxidantes que también van a incidir en la salud del sistema inmune. Entonces, para mejorar ese estado es importante enfatizar el consumo de alimentos, frutas y verduras de temporada, no necesariamente caras, hacer una variación de otro tipo de alimentos como cereales integrales que son muy altos en complejo B y que van a ayudarme también a que a nivel cerebral me mantenga estable. Es decir, el complejo B y los carbohidratos van a favorecer a que haya una buena producción de dopamina o de neurotransmisores que a lo largo del tiempo me van a favorecer que tenga mejor estabilidad desde el punto de vista nutricional. También es importante que puedan consumirse buenas grasas, grasas de buena calidad, como el omega 3, grasas que vengan, por ejemplo, en aceite de oliva o nueces, porque se ha visto que este tipo de grasas en particular tiende a proteger las membranas celulares también de las neuronas. Entonces, eso también favorece que haya un enfrentamiento o, digamos, al estrés o un mejor patrón de la depresión. Se ha visto en algunos estudios, por ejemplo, en la revista Nutrients, en el último estudio que publicaron hace 2 semanas, que el omega 3 pudiera ayudar también a, digamos, solventar los problemas de depresión, que sean, digamos, ubicados desde la parte emocional, pueden ayudar. También es importante, en la medida de lo posible, retomar el plan de entrenamiento de acondicionamiento, porque muchos deportistas o muchas personas que se enfrentaron a la pandemia intentaron hacer ejercicios, digamos, poniéndose ellos mismos o siguiendo algunos youtubers o tiktokers. Entonces puede favorecer también una lesión en vez de claro. que, ¿no? Entonces empezar con entrenamientos básicos para que no haya lesiones y manejar todo eso, revisar cuál va a ser el entrenamiento para que se pueda hacer ese plan. Bueno, y finalmente yo sí enfatizo que no haya una automedicación, porque también hay demasiada información en el cual la persona intenta estar bien porque ha pasado por esa situación de salud y entonces empieza a consumir suplementos que lejos de ayudar, pudieran también ir en detrimento de su salud. Entonces yo sí sugiero que pueda también haber una comunicación estrecha con el médico para que haya un trabajo multidisciplinario y que, bueno, pueda regresar el deportista al punto, ¿no? Esa sería mi recomendación. Claro, y entonces estás tocando, Miriam, maestra Miriam, flexibilidad. Digo, no es una receta para todos, lo ideal, siempre lo hemos dicho, es acercarse con un especialista, en este caso de nutrición, pero a grandes rasgos, ser flexible con la parte de la nutrición, involucrarlo al paciente, frutas de temporada, que generalmente son las más económicas en estos momentos, los cereales, grasas omega 3, aceite de oliva, y adherirse a un entrenamiento supervisado. A lo mejor aquí estoy hablando y viendo por los entrenadores desde el otro lado que tenemos que ser un poco más pacientes, tal vez, con estos deportistas que les está costando más trabajo porque es una realidad que a un año pareciera que algunos ya deberían de estar adaptados, pero hoy vemos que todavía, como bien dice David, tal vez había algo que no hemos cuidado y detonó. Y hoy todavía seguimos teniendo gente con poca adherencia a la alimentación, por supuesto, y al deporte. Entonces, ahí me quedo con esto, Miriam. Vamos a darle paso a Janet. Agradezco tu participación. Janet, pues ya nos hablaste por qué nos cuesta trabajo. Ya también nos hablaste qué debemos de hacer. En pocas palabras, yo te diría para las personas que nos están viendo, ¿habrá algún 1, 2, 3, 4, 5 puntos, el ABC, que tú nos pudieras recomendar, sugerir en estos momentos para hacerle frente a estos cambios o para facilitar estos cambios? Sí, bueno, me gustaría como integrar un poquito lo que ahorita hemos comentado, tanto el psicólogo David como la nutrióloga Miriam. Creo que ha sido muy importante lo que han dicho, ¿no? Yo creo que ahorita desafortunadamente al no tener tanto contacto social, las redes sociales están jugando un papel muy importante y creo que el establecimiento de dietas, ¿no? Que incluso se ven en las redes sociales, tener mucho cuidado, ¿no? Eso para mí sería, yo creo que los principales puntos, porque estamos a lo mejor ahorita viendo
todo una población normalmente de jóvenes, ¿no? Que nos están viendo por ahí y que creo que sí es importante y son los que más se están dejando influenciar por este tipo de medios, ¿no? Al no tener este tipo de contactos. Entonces, tener mucho cuidado con la información que ellos están obteniendo desde las redes sociales, ¿no? Me pongo a ver también en el caso, por ejemplo, de deportistas que tienen que tener mucho control de peso, los deportes mate, por ejemplo, que tienen que dar cierto peso, hacen estas estrategias rápidas de pérdida de peso y que están anteponiendo el resultado deportivo por su salud física, pero el problema también es su salud psicológica. Entonces también cuidar mucho, ¿no? ¿Con quién me estoy yo acercando? Para poder tomar una decisión, lo que voy a hacer con mi dieta, con mi plan de alimenticio o con la herencia, el ejercicio. Entonces siempre cuidar, ¿no? O sea, primero tener mucha atención de estas redes sociales, verificar que sea un especialista con el que verdaderamente estemos nosotros acudiendo. Como lo comentaba también la nutrióloga Miriam, es un equipo multidisciplinario. Tenemos la oportunidad de tenerlo, pues bien, si no se tiene, pues buscar la manera de poder acercarnos a especialistas, ¿no? Y bueno, pues otra de las cosas también, nunca hacer menos algún tipo de sentimiento que pudiéramos tener como atletas y siempre poder externarlo, ¿no? Yo creo que a veces pasamos por alto, pensamos que eso lo tienen todos y yo creo que el momento que nosotros lo expresamos, podemos ayudarnos a nosotros mismos y pueden orientarnos. Entonces yo creo que nunca pensar que lo que estamos viviendo lo viven todos y que por eso no tiene valía. O sea, yo creo que es muy importante manifestar lo que nosotros podamos llegar a sentir para poder empezar a tratarnos y que la gente sepa lo que estamos teniendo. Entonces, y bueno, y para cerrar, el involucrar siempre al deportista para cualquier tipo de actividad los hace que tengan mayor compromiso. De lo contrario, si dictamos las cosas, nos vamos a ir al resultado, no al proceso, como muy bien lo dijiste también en la participación. Entonces, por mi parte sería todo. Doctora, muchas gracias. La verdad es que me quedo con estas palabras, nos quedamos con estas palabras: involucrar, participar, ser flexibles con nuestros deportistas. Híjole, algo súper interesante, y cerraría esto contigo, doctora, es no anteponer el resultado ante la salud física y emocional, que eso es súper común en los deportistas. Bueno, y a veces en el grupo de profesionales que también lo rodean, que es a veces donde nos quedamos con el ojo cuadrado. Creo que antes que deportistas son seres humanos, son estudiantes, son personas como todos nosotros, y creo que no hay nada que garantice, no hay nada que valga más que la salud de una persona en términos deportivos. Un resultado, al final, creo que no valdría la pena, pero bueno, es un tema que ya tal vez en algún momento podríamos platicar. Muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos con David. Maestro David, estamos llegando a la recta final. ¿Hay algo que podemos hacer al respecto en esta situación, David? Hablando en la parte clínica, deportiva, ¿podemos tener provecho de esta situación? ¿Podemos salir más fortalecidos utilizando este momento a nuestro favor como deportistas, como seres humanos? Claro, por supuesto, existe, depende también del contexto y las características psicológicas de cada persona, pero en términos generales, eh, creo que vale mucho la pena hablar del principio del autoconocimiento. La OMS hace una propuesta desde el 92 con respecto a algo que se llaman las habilidades para la vida. Son 10 habilidades que se proponen en todos los ámbitos. Surge originalmente en el ámbito educativo, en niños, en países europeos, y eso se comienza a tomar como un modelo para 10 habilidades que nos protegen en el sentido de nuestra salud mental. En específico, yo me detengo en el principio de autoconocimiento, el tener este monitoreo, conocer las causas y consecuencias de nuestro comportamiento, nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestra reacción fisiológica, por supuesto, cómo se nos están generando ciertos hábitos, cómo conecta con otras cuestiones relacionadas a la salud física y mental. Dentro de esta peculiaridad del autoconocimiento, creo que vale mucho la pena, y esa es la primera propuesta que hago, que nosotros sepamos qué tanto nos conocemos, qué tanto sabemos que si yo pienso de determinada manera, me voy a sentir de determinada manera y voy a actuar de determinada manera. ¿Qué tanto sé si ese comportamiento se está adaptando o se está desadaptando ante este nuevo contexto? Mi segunda propuesta, conectando con esta primera idea, es que nosotros hagamos una evaluación. ¿Cuáles eran mis objetivos antes de la pandemia y si se modificaron posterior a la pandemia? Si todavía mis hábitos
Si todavía esta necesidad de hacer algo coincide con lo que yo pienso hacer ahorita en el futuro y aplica tanto para deportistas como no deportistas. Ahora, específicamente en el deporte, creo que eh, lo dijeron muy puntualmente, el enfoque multidisciplinario es esencial. De hecho, aunque parezca poco en la alimentación, todavía hay muy poco publicado, todavía muy pocos se animan a hacer. En Australia hicieron una declaración en el 2020, justo cuando inicia la pandemia, donde se dice cómo debe de actuar o cómo debería de actuar cada integrante, nutriólogo, psicólogo y se agrega el médico dentro del enfoque multidisciplinario para el deportista de alto rendimiento. Cómo ese equipo multidisciplinario necesita estar en contacto con entrenadores y familia. Ajá. Y se pone a discusión la idea que mencionaron hace un momento. ¿Qué vale más la pena, la salud o el desempeño deportivo? Y entonces estamos entrando a un terreno bastante complicado, donde yo creo que a lo mejor mis colegas y todos los colegas que nos pueden estar escuchando hemos visto prácticas que no son pues muy buenas. Ajá. Comentarios que me ha tocado escuchar. Si esta paciente que tiene bulimia, que es la que queda en primer lugar, pues voy a hacer a las demás bulímicas. Comentarios donde he escuchado que hay entrenadores o entrenadoras que enseñan cómo vomitar, perdón, enseñan a los atletas a cómo vomitar para controlar su peso. Entrenadores que llevan y que se comiencen a deshidratar en el carro con ropa caliente y con el aire acondicionado a todo lo que dan con respecto. Es decir, estamos entrando en un terreno complicadísimo y si nosotros como enfoque multidisciplinario, precisamente utilizando lo que nos expuso la doctora Janet con respecto a este tema autoritario, si ingresamos a decirles no debe de ser así, vamos a estar un poquito perdidos porque no vamos a ser bienvenidos como enfoque multidisciplinario. Creo que nuestro propósito es comenzar a hacer estos foros como el que estamos haciendo ahorita, comenzar a divulgar la información de por qué un deportista no necesita comprometer su salud para ser el mejor. Tenemos casos como el de Michael Phelps, que posteriormente de ganar en Río, este deportista tan grande que hubo, tuvo un intento de suicidio. Ajá. ¿De quién protegió su salud mental en ese sentido? Es decir, estamos entrando a un terreno donde necesitamos saber que el deporte coincide con la protección de la salud física y salud mental. Y creo que me auno a esta idea. Podemos trabajar como enfoque multidisciplinario. Y digo, hacer bueno, no esa aclaración porque siquiera se mencionó, pero una de las cosas que a mí me gusta, como que anhelo, es que puede existir también la psicología clínica en el deporte. No existe algún organismo que lo diga así como una figura, pero es muy diferente a trabajar ya con respecto al desempeño y la otra, encontrar una persona que ya tiene vulnerabilidad por medio de la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, trastorno del estado de ánimo, etcétera, etcétera, y esas personas normalmente no coinciden en el mundo deportivo en ciertas visiones de entrenadores, metodólogos, etcétera, porque parecería que es un deportista débil, parecería que es un deportista que no vale la pena invertir en él, parecería inclusive que es como vamos a desecharlo. Entonces, la recomendación con este mundo: se vale ser vulnerable, se vale tener esas características, tienen derecho a sentirse así y también tienen derecho a ser tratados. Y ahí es donde entra nuestro propósito y nuestro profesionalismo en el sentido de decir, existen herramientas para que tú puedas enfrentar esa circunstancia. Entonces, esa es la tercera. Si se acercan a un profesionista, ya sea médico, nutriólogo o psicólogo o el paquete completo, obviamente con otros tipos de especialistas, a veces están todas las especialidades médicas, endocrino, psiquiatría, etcétera, o el mismo psiquiatra, ¿no? Si tenemos esa parte de comunicación, ya sea multidisciplinar o interdisciplinario, creo que va a haber un gran beneficio. Tenemos un camino largo que recorrer, pero creo que se está construyendo. Entonces, esas son las recomendaciones que puedo dar. Gracias, maestro David. Pues bueno, la verdad es que dices cosas que, bueno, yo creo que como especialistas hemos vivido. Qué cautelosos somos de pronto para decir las cosas, porque lo único que queremos es que nos digan, no quiero a Carlos aquí en el grupo de intervención porque me dice lo que no quiero escuchar. Pero bueno, creo que el hacer estos foros, difundir la información, el conocimiento, creo que entonces estamos por el buen camino, ¿no? Agradezco, el tiempo se fue rapidísimo, yo me quedo con muchas ganas de seguir platicando, ya tendremos oportunidad de hacerlo en algún momento, pero agradezco antes de irme y de despedirme, agradezco a la maestra Miriam, al maestro David, a la doctora Janet,
por su participación en este foro, en este conversatorio, en esta charla, conferencia. Les agradezco su participación, agradezco a la gente que se conectó, hay muchos saludos, los van a poder ver, están grabados ahí en la página de dirección de la UNAM. Y bueno, si tiene alguien de la especialidad alguna pregunta que quisiera responder en el grupo de comentarios, pues bueno, yo se los agradecería infinitamente darle respuesta a la gente que estuvo comentando. Pues bueno, yo les agradezco mucho, yo me despido en nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, el Grupo de Intervención en Psicología del Deporte, agradezco su participación y el seguimiento por parte de la gente que nos está siguiendo. Un saludo, un abrazo a la distancia a todos, que tengan buen viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.